Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Patipelados Normales. Hoy estamos muy contentos porque estamos transmitiendo también por nuestra radio El Vecino Normal de Puente Alto, por la 107.1, así que para que la gente de Puente Alto nos pueda escuchar también por ese dial. Hoy tenemos un programa con una gran invitada. Ella es presidenta del Partido Humanista y, lo más importante, activista feminista. Bien, me parece. Ella es Catalina Valenzuela. Hola, buenas tardes. Gracias, Muchas gracias Catalina. por la invitación. Yo feliz de estar acá con otras feministas, en un espacio además autónomo, con una mirada de renovación, lo encuentro genial. Así que feliz. Democratizando el Totalmente. medios. Multiplicidad de voces. Yo Sí. creo que eso es lo que hace falta, sobre todo con un espacio de medios tan cooptado por un solo grupo, el 85% que nos dicen Lo que dónde tenemos comprar, dónde comer, qué pensar. Hace completamente falta. manipulados, claro que sí. Bueno, hace poquito estuvo de aniversario del Partido Humanista, Así es. donde me invitaste, gracias por la invitación. 35 años Partido Humanista. 35 años de legalidad acá en Chile, el Partido Humanista es internacional. Tú lo viste ahí Sí, en, sí, 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 en sí. la presentación. Y sí, decidimos que era un buen momento para hacer una celebración más masiva, contarle un poco a la gente qué hacíamos, de dónde veníamos. Y fue loco el experimento, porque uno está tan adentro que pierde perspectiva y nos dimos cuenta que mucha gente no sabía la historia del partido, no conocía el gran aporte que fue Laura Rodríguez, no solo para nosotros como partido, sino que en términos globales a nivel nacional, como feminista. Claro, yo me reconozco en ese grupo que no sabía quién era Laura Rodríguez y creo que es una mujer que hay que rescatar, pues tantas mujeres que tenemos que rescatar en la historia. Sí. Caterina, ¿qué ha sido para ti siendo mujer, feminista, estar a la cabeza de un partido? ¿Cómo te piensas o poder repensarse entre todos ahí el colectivo? Mira, es como una mezcla de emociones, porque efectivamente me queda súper claro que las mujeres vivimos muy distinto el liderazgo que los hombres. Ya. Queriendo mucho a los amigos con los que participo en espacios, efectivamente uno toma, al menos en mi caso, pero en general yo lo noto, ¿no? Tenemos una capacidad, siento yo, como de ver un poquito más de arriba. Los hombres se toman todo muy en la personal, ¿no? Si no les toman en cuenta el punto, la descripción, la vuelven a decir, la vuelven y otro viene y está en la misma. Entonces tú dices, oye, pero acá no está nada reñido, ¿por qué no hacemos eso y le ponemos esto y movemos para acá y ajustamos? ¿No? Esta capacidad de negociar, que de hecho si uno ve un poco en la historia, todo lo que tenía que ver con la parte indoeuropea, lo que estudió Marija Gimbutas, una cientista que duró mucho tiempo, tuvo que esperar mucho tiempo para que publicaran sus estudios, era antropóloga, demostró que era el matriarcado, ¿no? Que efectivamente en toda esa zona no hubo guerras, porque efectivamente a ninguna mujer se le ocurría ir a matar a los vecinos para quitarles la comida, ¿no? Ni Claro. violar a los hombres, ni quitarles las joyas. Bueno, lo que hablamos en el sentido, es como el sentido del feminismo, que también también es un movimiento que también busca la igualdad también de mujeres y los hombres iguales. Es un mundo Exacto. mejor donde ellos también se tienen que deconstruir, ellos también están permeados con estos roles que a veces son difíciles. Sí, sí, no, es un daño al conjunto, Claro. es un daño al conjunto en el que Correcto todos que sí. perdemos. Y en ese contexto, claro, viviéndomelo de ahí, registrando mucho apoyo con el equipo que estamos trabajando, de verdad. O sea, no es como que yo soy la presidenta y yo digo que esto se hace, ¿no? Conversamos, En pimponeamos en colectivo. colectivo. Y yo efectivamente me hago cargo de mi responsabilidad que tiene que ver con hacer la representación y las reuniones y bueno, tomar obviamente ciertas definiciones, pero todo muy conversado. Siento que lo otro no sería real porque uno es representante de... Claro que sí. Yo no soy hoy día Catalina Valenzuela cuando habla, sino que más bien estoy representando un conjunto y tengo que ser la voz de ellos, no la mía. Y por otro lado, esta sensación interesante, por ejemplo, cuando fuimos a la cuenta pública, y vemos 4 presidentas de partidos del Frente Amplio. Yo ya no soy una chiquilla, pero digamos que estoy en la mediana edad, y sobre todo comparada con los caballeros que había al frente, ¿no? Yo veía señores que vi en mi infancia, ahí todavía, Pero por supuesto afirmados que con uñas y dientes, de eterno impecable, Pero azul y claro. plomo. Y entonces nosotras 4 ahí éramos de verdad porotos en paila marina, claro. en el contexto de la diferenciación. Pero feliz de poder darles como esa entrada, ¿no? Porque Claro, todos que se vayan estos abriendo esos espacios tienen espacios. Claro que sí. una carga que no es la necesaria. Muchas veces te han hecho pensar que si tú no te mueves así o no eres así,
no sirve y es mentira. Por eso es esencial también que las mujeres como tú, que están en un cargo de representación política importante en un partido, también se den los espacios de abrirle estos caminos a las mujeres, a las otras que están, porque hay un tema ahí cultural, generacional, que también cuesta entrar en el tema de los partidos políticos. Pasa con la ley de cuotas. O sea, la ley de cuota, bueno, es una ley, pero muchas veces las candidaturas son testimoniales de mujeres. Lo vimos anteriormente y no hay una disponibilidad del partido igual con las mujeres para que esto sea, o sea, de verdad que ellas puedan representar y salir en esos cargos. ¿Cómo crees tú que se debe como manejar eso ahí en colectivo frente a las cuotas de género? Que mira, igual estamos muy bajas. Estamos bajísimas. Sí. Creo que si lo esperamos naturalmente nos vamos a demorar como 150 años más, así que nada, hay que empujar el carro. Claro que hay que empujarlo. Y nosotras, bueno, fuimos varias, yo creo que nos vimos en ese encuentro, ¿no? Las que firmamos este protocolo para impulsar que vayamos 50 y 50 en las candidaturas y un montón de otros detalles que hacen que sea sustantivo el que vaya una mujer, además ojalá con una mirada feminista que haga una diferenciación. Puntualmente nosotros lo estamos haciendo desde lo global, por ahí comentamos esto de que estamos visitando regiones y efectivamente hemos ido región por región y en cada una de ellas diciéndole por un lado, ustedes tienen la mano, ustedes son los que hacen la pega, ustedes nos dicen a nosotros cómo, les pasamos los insumos, les damos el respaldo en términos de números, de programas específicos para que puedan sustentar sus postulaciones y una de las líneas claras es, queremos que la mitad sean mujeres. Y estamos construyendo ahora con distintos espacios regionales lo que va a ser nuestra escuela política de formación de liderazgo femenino y feministas para las nuevas elecciones, donde además si algunas no llegan a salir electas o no se animan a postularse en esta, va a ser el semillero para lo que viene. Porque efectivamente esto es una mirada y en esa mirada la concentración del poder, la concentración zonal y geográfica, que es la centralización que vive este país. Que es un eje de su partido. Exacto, es parte del tema. Entonces estamos tratando de marcar todo en esa dirección, ¿no? Descentralización, desconcentración, equilibrio. Y entregarle las herramientas a las mujeres también, porque nosotros a lo mejor, bueno, nuestro feminismo también ha sido, quizás por experiencia, hemos tenido la herramienta para pensarnos y repensarnos, pero ¿cómo llegamos a las otras mujeres que no tienen esa herramienta y no se pueden repensar y entender, a lo mejor por qué viene esta violencia, como al colectivo, cómo enfrentamos a un colectivo en realidad? Sí, tú sabes que sobre todo, porque además nos pasa siempre, y ahí nos pesa la carga histórica de que a lo mejor alguien más lo hace mejor. Ponte tú, yo llevo 24, casi 25 años de militancia y yo participo de un equipo que llamamos equipos base, ¿no? Que son grupos zonales. Y entonces el año antes pasado me pidieron que el año pasado me postulara, en general. Y yo después de pensarlo dije, ya, me postulo, imaginando algo, pues no tenía muy claro que sería algo a nivel regional. Pero luego pasa que el que era presidente del partido, Octavio González, después de darle un par de vueltas, definió por un tema personal que ya llevaba 2 periodos seguidos, era suficiente y que él tenía que ser coherente porque también había entrado como algo nuevo dentro de un espacio de un grupo que lleva muchos años trabajando en el partido, dando, digamos, su vida en ese lugar. Entonces como que uno se empieza también a acostumbrar en términos generales, ¿no? Es como los papás y los mamás que te arman el tema y entonces ¿para qué te vas a meter tú? Entonces Octavio había sido de alguna manera el que había entrado en ese espacio. Y él nos dice en una reunión, en un equipo, del equipo base, que en realidad definió que él no va a ir de nuevo, que le parece lo más coherente. Y nos anuncia. Y en ese anuncio, en mi equipo le comentan, bueno, la Cata va a ir. Dije, ¿por qué no te tiráis el ejecutivo? El ejecutivo, claro, imagínate una vicepresidencia, una presidencia feminista, sería muy bonito. Y yo te juro que me dolió la guata. Dije, porque una parte de mí me decía, si yo acepto esto y llegara a pasar algo, mi vida va a cambiar. Claro. Entonces ahí también uno se la tiene que jugar con esta cosa de la comodidad, de los roles, la falsa modestia. ¿Cómo digo yo si puedo sin terminar convirtiéndome en un ser cabrón que uno mira hacia lo lejos y dice yo no quiero ser así? Entonces dije ya, dame un par de días para pensarlo. Y lo pensé. Y la parte mía de mí decía, no,
estoy bien acá. Estoy bien en mi zona de confort. Zona de confort, o sea, yo he hecho de todo, he pintado murales a mano alzada, he repartido volantes, he hecho engrudo, pero esa parte, de hecho alguien me decía, ¿por qué no te tiras? Y tú decías, no, tírate tú, yo te apoyo, yo te apaño con lo que sea. Esa vocecita me decía, no. Suele pasar en las mujeres eso. Por eso te decía. Porque no nos sentimos, igual está el inconsciente de que nos permea, que no nos sentimos capaces de salir y de estar ahí. De estar ahí. En el primer lugar. Claro. Y de repente dije, a ver, yo soy feminista. Y una de las luchas que hemos dado históricamente, y me ha tocado en nuestro espacio, es el tema de los espacios de representación política y de liderazgo. Yo he peleado por eso, he peleado por la ley de cuotas, no puedo decir que no, estoy jodida. Claro. Entonces fue así como, acepto. Y acepté y de repente una parte de mí dijo, bueno, en una de esas con suerte quedo con alguna vicepresidencia. Y gané. Y fue bastante increíble. De hecho, yo no quise asumirlo el mismo día que me llamaron para decir, sino que esperé hasta el otro, hasta que hicieran así como una vuelta de contada de votos, porque quería estar súper segura. Muy segura de que había sido presidenta prácticamente. Claro. Así es que... Pero dentro de ahí igualmente es una oportunidad para comenzar a cambiar. Bueno, ya lo hacías como activista, pero igual es importante, creo yo, trasladarse a un partido. Y porque dentro de los partidos, no sé, entonces su partido se cuestiona dentro del feminismo. Mira, a nosotros nos pasó por años, porque yo como feminista antigua por años jodía de que habláramos de feminismo y abriéramos eso. Y a nosotros nos pasaba, como pasa en muchos espacios, que uno cree que es muy bueno, y uno dice, oye, pero si nosotros lo tenemos súper incluido. De hecho, originalmente hace años, por muchas ocasiones, fuimos el partido que llevaba más mujeres, ponte tú en candidatura. O nosotros que tuviste, nacemos del movimiento humanista, que es una mirada, un movimiento que habla del nuevo humanismo, que habla de humanizar la tierra, superar el dolor y el sufrimiento. Decíamos, esto es mucho más amplio, entonces no es necesario. Porque la verdad es que nosotros no somos marcianos, vivimos en esta tierra, en un orden patriarcal, y es inevitable que estemos permeados y que nuestra estructura también. Y entonces tenemos muchos de los vicios que vemos en la sociedad, obviamente, porque si no sería un autoengaño. Claro que sí. Y en ese contexto el feminismo vino de alguna manera a refrescar, trajo consigo muchas caras nuevas, pero además renovó a muchas de nuestras compañeras históricas que de pronto dijeron, yo he sido feminista toda la vida porque siempre trabajé con mujeres y alegué por sus derechos, y se empezaron a reconocer. Claro, y también deben haber revivido el recuerdo de Laura Rodríguez, que y fue una precursora de la ley de aborto la Laura en el 91-92, claro. Me imagino lo que debe haber sido para ella. Mira, yo entré hablar en la ley de divorcio en el 94 tiempo. Yo decía, yo soy humanista. Me decían, eres abortista. El año 94-95, porque Laura lo había tirado. Claro. Y éramos el cuco, los abortistas. Y movió eso, movió el tema de la afiliación, la ley de divorcio, el tema de los pueblos indígenas, divergencia sexual. O sea, hubo muchos temas que Laura planteó y que todavía hoy día están en pañales. No se resuelven profundamente. Y respecto a Laura, eso es una figura y un ejemplo de que las mujeres no han invisibilizado la historia. ¿Ves? Laura, yo por un tema generacional, no es que sea tan joven, pero no la conocía. Sí, claro. No la conocía. Pero cuando fui al aniversario mostrando estas imágenes de ella, bueno, me llegué a emocionar porque dije, oye, pero que hablaba en el Congreso con mucha fuerza, y respecto a esto no se sabía mucho, que tenía unos libros, pero son las mujeres que vamos quedando invisibilizadas en la historia. Y una más que va quedando invisibilizada en la historia. Sí, no, Laura, de hecho ahí hay que hacer un mea culpa y te das cuenta nosotros mismos, pero si Laura es tan nuestra, es como obvio. Claro. Y tú sabes que ahora hace una semana un militante, vine acá a Quinta Normal a una reunión justamente, perdón, levantando la coordinadora ecologista y medioambiental, me hablaba de la posibilidad de que pudiéramos mandar a cada equipo base una foto de la Laura para tener en su local. Y dije, pero por supuesto, qué maravillosa idea. Maravilloso, tenerla ahí como dijo en el partido. Una copresencia. Pero claro, aparte de una persona muy valorable, lamentablemente no quiero sucedido de otra enfermedad, pero yo también quedé ese día llegué a mirar de ella, de estos libros, que todavía no hace falta leerlos, pero es bueno que la rescaten. La Laura es inspiradora y de hecho este año celebramos
también de una forma muy, digamos, primaria, pero pensando en que queremos hacerlo cada año, el aniversario de nacimiento de la Laura, el 1 de abril, y reinauguramos la Plaza Laura Rodríguez en Peñalolén. Hicimos un acto muy bonito, con participación de vecinos que la recuerdan, o sea, eso es impresionante, los vecinos de Peñalolén recuerdan a la Laura. Ella era diputada de ese Ella era distrito. diputada de ese distrito y hacía eso, iba a hablar con la gente, les Era muy de la anotaba. calle. Entonces la gente se acuerda, dice la Laurita, si nosotros tomábamos once con ella hizo tal cosa, e hizo un montón de pequeñas situaciones, ¿no? Que las mujeres de repente también tenemos esa fineza, ¿no? De que alguien te quiere hablar y tú lo escuchas. Alguien te dice, no, que hable con mi asistente, porque Claro. esas cosas yo no las puedo resolver. A lo mejor yo tampoco las puedo resolver, a lo mejor también las voy a derivar, pero yo hablo con la persona. Exacto. Y decirle a la cara que no lo puede resolver. Exacto, y que te vas a preocupar de que tal y tal persona lo vea, y eso hace una diferencia, porque el otro siente que le importa, y la Laura dejó esa marca, y yo creo que en general los liderazgos femeninos tenemos la posibilidad de dejar esa impronta, algo más conectivo. Sí, nos importa un poquito más de sensibilidad, en el sentido que nos han impuesto esa sensibilidad también de todo el amor. Absolutamente. Pero yo creo que es un tema de inteligencia, porque te juro, a mí no se me ocurriría de una cosa súper doméstica, pero hay mujeres que obviamente no tiran la cadena, yo lo sé. Pero en el 90% de los casos las mujeres sabemos ir al baño, tirar la cadena y bajar la tapa. En el 90% de los casos los hombres van al baño, me van a disculpar, mean de pie, chorrean la taza, dejan la tapa arriba, Sí. y a veces ni siquiera tiran la cadena. Y tú dices, ¿cómo? Y no te estoy hablando de así, ¿no? Cualquiera. Te estoy hablando de caballeros que han tenido el lujo de la educación en este país. Y tú dices, ¿qué pasa? Que les da lo mismo, no piensan en el que viene después, que llega y tiene que bajar la tapa, limpiar, Sí. ¿no? Hay una conexión con el conjunto. De hecho, el tema de pega, tú sabes que se ha demostrado que somos mejores pagadoras, somos mejores gerentes, somos mejores administradoras, y eso no es casual. Hay una poca conexión con la sensibilidad con el otro. Sí, y tú lo enfocas desde la emoción, pero yo lo enfoco incluso desde una inteligencia administrativa, de que yo cuento con todos los elementos, no solo con los que a mí me interesan. Yo meto en el conteo todo. Esto otro que tampoco me gusta también, y los cruzo. Y entonces obviamente saco proyecciones bastante más acertadas que el que sesga, ¿no? A todo eso que no le parece interesante, donde además tú ves el tema de la competencia versus la cooperación. Es que también los hombres también han sido criados de otra forma. Totalmente. O sea, pero completamente un tema de jerarquía. La otra vez lo hablamos con Ujú. el tema de la masculinidad Sí. en un programa, y hablábamos del tema de que los hombres también están premiados por el patriarcado también. Ellos Total. son, Un producto de eso, claro, sí. un producto, compiten más. Entonces, obviamente, aparte de no tirar la cadena, lo quiero pensar que va a venir, no sé, venía No. la mamá o viene alguien. Yo creo que no lo piensan nomás, ponte tú. Yo que crío a un hijo, hombre, obviamente le enseñé eso muy temprano, que no se te vaya a olvidar a ti hacer eso, porque nadie tiene por qué limpiar lo que dejas tú. Y obviamente nunca lo he hecho. Pero Hay una gran misión ahí de nuestro hijo, el tema de mujeres y de feminismo. Te quería preguntar respecto a las próximas elecciones municipales de gobernadores como oposición. ¿Cuáles son, o cuáles crees tú, o cuáles lo que están viendo como estrategias quizás para poder llegar a ocupar la mayor cantidad de municipios, y todavía no sabemos si van a gobernar, y yo creo que no hay nada? mira, bueno, esto ha sido como la gran cosa en estos últimos Pero la tiempos. estrategia, ¿cuál es la estrategia? Claro, porque además tú tienes que pensar, aquí se cruzan varias cosas. Nosotros llegamos a romper el duopolio, y hoy el duopolio se disolvió, la ex mayoría también se desmembró bastante. Tenemos estos rearmados, está el PC, PRO, regionalistas, alianzas, digamos, que son más o menos entendibles. De pronto esta confusión que nos genera la DC, que se declara de oposición y luego votan un 80%, y esos son números duros, ¿no? 80% con los proyectos que presenta el presidente Piñera y su línea, que son bastante terribles, debo decir. Entonces, que no se lo dará a Piñera, me acuerdo de eso. Pero dale, sí. Y entonces en ese contexto pasa que
nosotros dijimos, bueno, aquí hay evidentemente un tema que es nuestro gran valor agregado como Frente Amplio, y es la promesa de hacer una política distinta, ¿cierto? O sea, nosotros efectivamente no podemos decir ya, bueno, que sigan las FP, ya, bueno, si al final la reserva está, la nueva reforma tributaria es mejor que lo que había, esto de la medida de lo posible, no podemos darnos ese lujo porque es lo único que tenemos, no tenemos historia, no tenemos plata, no tenemos contactos, no tenemos la elite, nada, no tenemos eso. Nuestra única pertenencia es esa promesa, está arriba de la mesa y no la podemos hipotecar. Por lo tanto, tenemos claro que todo lo que tenga que ver con lo electoral tiene que ir ligado a un proyecto político, o sea, tiene que ir acompañado de un programa duro, basado en cosas súper puntuales. Y ahí tenemos nosotros como Frente Amplio 8 o 9 orgánicas que estamos ahí reordenando, articulándonos y pensando en que efectivamente cualquier otro elemento que hoy día ya no es nueva mayoría, sino que digamos lo que queda, si se llegan a acercar, como en algún momento manifestó esta semana el PC, tiene que ser bajo contexto súper claro y van a tener que ver estrictamente con un programa, con lo programático. Y entendiendo además que ellos no se van a hacer parte del Frente Amplio, para mí es evidente eso, ¿no? Ni de un lado ni del otro, creo que nos parecería interesante esta fusión extraña. Hay que pensar como en el bien común, porque finalmente con la avanzada del fascismo en Latinoamérica estamos igual, porque sabemos que estos grupos de derecha finalmente llegan a la elección y se ponen de acuerdo todos, son impresionantes. Entonces nosotros igual tenemos que ver, hacer como el esfuerzo de esta unidad o de esta estrategia programática en poder unirnos para poder avanzar. Yo creo que efectivamente el poder ir definiendo, como te digo, una línea programática que nos asegure que vamos a estar todos, como te digo, contra la AFP, como ejemplo, ¿no? O luchando por una educación digna, de calidad y gratuita, o por un aborto libre, estoy seguro. Son ciertos puntos básicos en los que uno se puede encontrar y puede llegar a acuerdos, pero tiene que ser con actos. O sea, de verdad no nos puede pasar lo que pasó con la DC, que declara algo y hace otra cosa. La esquizofrenia aquí no nos sirve. Claro, que firmaron con la presidenta Bachelet, hicieron un proyecto de gobierno y después es literal, ¿no? Ellos de verdad han borrado con el codo los que han firmado con la mano y eso no nos puede pasar. Entonces, te digo, de aquí para adelante, nuestra primera prioridad es responder a eso, que es lo único que tenemos, ser la promesa del cambio de una verdadera forma nueva de hacer política, pero además tener la capacidad de que si miramos hacia otros espacios, tiene que ser en un punto de convergencia en lo programático, porque si no es un cuento y vamos a volver a hacer de nuevo entonces una nueva mayoría 3.0, y eso sería muy triste. Yo siento que sobre todo sería triste para nosotros como sociedad, porque la gente espera algo distinto, está necesitada, el movimiento social te dice que hoy día estamos en un punto distinto. Pero creo que sí, estamos en un punto distinto porque también la gente está un poco desilusionada del tema político y también de bueno, también la gente está muy manejada, está muy enajenada con estos temas, y eso también nos genera desconocimiento quizás, la gente no sale a votar, cómo hacemos estrategias para que la gente vote, porque también la gente no votó mucho. El 30%, o sea... Entonces igual es demasiado triste, porque tú te das cuenta que la gente finalmente está como enajenada en el sistema, y es por eso que no sale a votar, ¿no? Porque, bueno, también hay muchos factores, nos falta una educación cívica que no tenemos. Claro, que nos quitaron, educación cívica, economía, filosofía. Ahora querían historia, imagínate, historia moderna, educación física, para que además de ignorantes seamos unos enfermos. O sea, de verdad es muy jodido el panorama. De la derecha, de este gobierno que está ahora, es como quitarle este pensamiento reflexivo a la gente, que no tenga la oportunidad de pensarse, de reflexionar en el mundo que está viviendo, en el sistema que... Es demasiado grosero. Yo creo que después de estas últimas intentos de modificación de la malla, ya como que era sospechoso. O sea, sin economía, sin filosofía, sin educación cívica, sin historia. El gobierno de Maña, de Sergio Mico, son como muy... Sí, hay unas cosas... Yo creo que estos son tiempos oscuros, ¿eh? No sé si alguien vio Harry Potter, pero ¿y se acuerdan cuando salieron los dementores? Para mí es un poco ese, es el registro. Sí, claro, ¿no? Yo también le tengo miedo, porque también te digo, la avanzada del fascismo, el
tema de la mujer feminicida, pero están muy altísimos también por un tema que se vino tomado en mayor escala y salen muchas personas, los machitos que le decimos, y como a violentar, Sí. a callar a las voces que quieren finalmente luchar, es como una advertencia. Sí, no, sí, el intento, ¿no? Que tú te asustes. Esta cosa de la criminalización del movimiento social o los apaleos recurrentes que hemos visto este último año y medio en las marchas, que es grosero, es increíble. Apuñalaron a 3 mujeres en la Sí, marcha de la sí, no, es evidente que hay un intento de que tú tengas miedo y que no salgas a la calle, lo que se hacía. Tú piensas este intento del toque de queda para adolescentes. Una cosa tan impresionante, estamos volviendo a una dictadura en un momento, además, espacio que hace que tú no logres darte cuenta siquiera, que es aún más grave. Porque como tú decías, nos van metiendo en esta situación y tú te empiezas a como a nublar. Sí, pues lo más grave es que la gente está de acuerdo. Tú le preguntas a la gente, está de acuerdo, pero no se dan cuenta que la otra vez estuvieron conversando grabado y no se dan cuenta que viene ahora. Y tú Claro. no puedes salir a la calle después Obvio. de la noche, es como todo régimen de violencia, de represionar violencia. Es represión, es disminución de derechos, es limitación, y nos están corriendo el cerco mental. Entonces, nos quitaron la posibilidad de aborto y ahora nos dan un aborto 3 causales que está además tijereteado. Tú sabes que en otros países del mundo, además de la falta de ejecución, incluye, por ejemplo, que la madre quede con algún tipo de daño. Acá, si a ti te dicen que como pronóstico vas a quedar parapléjica de por vida, no puedes abortar. Tienes que seguir con el embarazo, aunque eso signifique una vida que nadie se va a hacer cargo más que tú y tu familia. Eso es bastante terrorífico, porque efectivamente, como nos quitaron todo, nos dan esto, que son las migajas de lo que es un proyecto, y nos parece que es un avance. Es como, mira, pero si ahora tienen esto. Claro, pero hay que seguir luchando. Exacto. Respecto a los derechos de la mujer, respecto a los derechos de la ciudadanía. Y te agradezco, Catalina, por haber... Hoy, gracias a ustedes, feliz de un espacio nuevo, un espacio que renueva la programación. Yo creo que estamos necesitados de nuevas voces, de verdad. O sea, vamos a salir del monopolio de los mismos. Total. Que hablan lo mismo. Sí, feliz además de venir acá a hablar contigo, Karen. Igual. Una gran admiración siempre por ti. Tengo ahí tu libro, es una cosa súper inspiradora, de verdad. De hecho, yo he contado muchas veces tu historia a la gente que de pronto no quiere entender, por ejemplo, por qué es necesario tener cierto nivel de derechos básicos. Así que... Ver esa instancia de tener un libro para que la gente reaccione. Exacto. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte y volvemos con nuestro panelista.
soy Nicole Monzón y aquí soy Femi. Hola, soy Bessie Gallardo y aquí soy Nazi. Y juntas somos Feminazis a mucha honra. Y los queremos invitar a mirar todos los días miércoles a las 20-30 horas por El Vecino Normal. nuestro programa, que es una hora de conversación donde vamos a desmenuzar el feminismo, desmitificarlo. Vamos a hablar de Patriarcado. machismo, Identidad de género. ya saben, todos los miércoles A las 20-30 horas por El Vecino Normal de Quinta Normal. Yo soy Femi Yo soy Nazi. y juntas somos Feminazis a mucha honra. Chao, chao, nos vemos. Ven a disfrutar de la mejor gastronomía peruana en Tsunami Restaurant, ubicado en Nueva Extremadura 4402, con esquina General Breyer en la comuna de Quinta Normal. Deleítese con los más deliciosos platos y tragos, preparados por sus propios dueños. Contamos con salones ambientados para sus eventos corporativos o sociales. Lleve el sabor de nuestra tierra a su hogar. Aproveche nuestro servicio de colaciones para llevar. Tsunami Restaurant, el lugar ideal para compartir con familia y amigos. Un espacio cálido y acogedor. Tsunami Restaurant, los sabores del Perú en un solo lugar. Bueno, gracias por seguir sintonizándonos. Tuvimos un problema técnico, entiendo que no me escuchaba bien, pero espero que Catalina se haya escuchado muy bien. Y vamos a empezar nuestro segundo bloque con nuestro panelista Ignacio Nacho Cáceres. ¿Cómo estás, Karen? Bien, ¿y tú, Nacho? ¿Te mando un beso? Como De primera vez nuevo, que ¿cómo vengo te va? llegando. Sí, nos faltó, sí, pasó mucho tiempo desde que viniste de nuevo. Sí, pues estaba en el capítulo 5. Ahora yo Sí, todavía estoy un poco ocupado. Sí. Sí, es una persona ocupada. soy una persona ocupada, pero con muchas ganas de poder compartir siempre contigo. Gracias por venir. Hoy una semana bien intensa, Sí. a pesar de que estamos a martes, pero han pasado muchas cosas. Yo creo que es Muchísimas importante cosas. que podamos conversar, hablar de lo que tú quieras. Hay ciertos temas que yo creo que son importantes de ver. Solamente un tema que, si bien no lo vamos a tratar en profundidad, yo creo que no podemos quedarnos como en silencio. Un reportaje del día domingo, sí creo que fue el día domingo, de Informe Especial, no sé si lo viste, a propósito del pago de las contribuciones de las casas de los súper ricos de Chile. Un verdadero robo, Robo y robo abusivos, al claro que Estado, sí. una complicidad vergonzosa del Servicio de Impuestos Internos ante estas materias. Creo que ojalá alguien tome acciones en este tema, porque estamos hablando de que el pago de las contribuciones es un recurso que va directamente al fondo común de las municipalidades y de los municipios más pobres del país. Por lo tanto, estamos hablando de miles de millones de pesos, que es algo que ojalá que con tenga esas un plata impacto. se puedan realizar Todo, muchas o sea, acciones mejora para, en para la infraestructura ciudadanía. para las personas, qué sé yo, mejoramiento en espacios públicos, plazas, alumbrado, qué sé yo, salud, ¿cierto? Cuando uno habla de que los municipios no tienen recursos para salud, cuando hablamos de municipios ricos, municipios pobres, bueno, los municipios pobres, estos súper ricos que hablan de algo que podemos hablar, ¿cierto? Que 40 horas, de que no, que se va a afectar la economía, bueno, ellos llevan décadas robándole al Estado, ¿cierto? Y engañando a las personas con respecto al pago de las contribuciones. Yo creo que es algo que hay que prestar atención. Pero por supuesto, es indignante que sucedan estas cosas en este país que tiene tantas necesidades. Así es. ¿Sabes? Que finalmente los derechos, algunas personas como estas personas, Sí, lo po. miran como migaja. ¿Me entiendes? Como que no, con eso está bien. Pero imagina que estamos hablando de miles De millones. miles de millones de pesos. O sea, yo creo que... Pero empezando por el presidente, se no pagó su contribución. Bueno, a propósito de eso nace el reportaje, Claro. justamente, y de ir a sectores acomodados como el sector de Locurro, en Vitacura, en, qué sé yo, en Zapallar. O sea, lugares que son considerados de personas que efectivamente son súper ricas y que uno esperaría... bueno, el típico discurso, ¿cierto? No, pero es que los ricos cuando gobiernan saben cómo gobernar. Bueno, en Claro. realidad Tienen la nos da todo capacidad, saben administrar. todo el discurso de que en realidad los ricos son ricos porque se han aprovechado durante décadas de acumular riqueza a costa de los más pobres. Entonces, creo que llegó el momento de Pero tener si es esto. obvio, cuando una persona tiene tanta riqueza, disculpa que te interrumpa, es No, obvio pero que no. algo la amasó, obviamente esa amasar tanto dinero no es algo... No, impresionante verlo, ¿eh? Yo creo que hay que ver, si que las personas no lo han visto, debe estar en la página de 24 horas, Sí, Informe sí, Especial, para que está en todas lo partes. revisen en sus casas, porque es increíble. Pero bueno, mucho abuso de lo que suben en este país. Po. Pero bueno, como ellos los súper ricos saben lo que hacen, van el domingo y ahí se pegan el pecho y se van al cielo. Sí, bueno, Ellos igual hay- piensan que ahí
O sea, tu Hay, culpa. hay personas que tienen creencias religiosas, lo expresan realmente, estos obviamente no. Oye, quiero que hablemos de algo que también pasó ayer, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de Mico, ¿cierto? Como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Sí. Yo creo que eso es algo que tenemos que ver. ¿Quién es? Bueno, hoy día hay un artículo en El Desconcierto que habla, dice, el perfil conservador y antiaborto de Sergio Mico, el nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Fue una Humanos. opositora a la ley de aborto tres causales. Profundamente, cuando estaba la DC, también llamó a la gente a salirse de la DC los que estaban a favor del Sí. proyecto. O sea, es un fundamentalista religioso que finalmente son dañinos para la sociedad. Son sumamente Dañinos, porque somos un Estado laico y no entienden lo que es un Estado laico. Bueno, Claudia Dides, ¿cierto? Lo dijo hoy día, dijo, lamento la designación del abogado y afirmó que no puede ser que Mico, miembro del directorio de los integristas de Voces Católicas, que estuvieron frontalmente en contra del derecho humano, esto es interesante, el derecho humano de las mujeres a decidir sobre el aborto en tres causales, sea el director del INDH. Pero claro, es indignante porque como una persona que está en contra de los derechos de las mujeres va a ser idóneo para defender los derechos humanos de las mujeres. Dijo, dejar la legalización, esto es lo que dijo la tercera en un artículo de Sergio Mico, se llama Aborto y argumentos poco republicanos. No, tiene Dice, mucho. comillas, dejar la legalización o la despenalización del aborto solo en manos de mujeres puede ser expresión de un respeto bien intencionado o disfrazado machismo, pero republicano no es, dice. Esto lo dijo el Las mujeres no 2015. pueden decir por su No. cuerpo, tienen que ser los hombres los que deciden. Eso es republicano. Y él Eso es republicano para él. Y él el... DC Style, el estilo de la DC. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Yo creo Una que eso... vergüenza. Y Una además... vergüenza y una ofensa para el movimiento mujeres y en el momento que nos estamos posicionando hoy del entendimiento del feminismo, bueno, mundialmente, es una vergüenza que tengamos una persona como él en ese cargo. Pero es como la dinámica de este gobierno, con Mañalich igual, una persona que también trataba a las mujeres igualmente cuando estaba en el primer gobierno de Sí. Sebastián Piñera, que trataba a las mujeres, bueno, personalmente a mí me trató de nazi, Sí. entonces es bien, bueno, es la línea de este gobierno en realidad. Pero además, Esos porque castings que hacen desde ellos. un punto de vista como más político, ¿cierto? Se analiza el militante de la democracia cristiana, ¿cierto? Como también el gobierno ¿Cómo está ingresan al tratando de gobierno? negociar ciertos espacios, algunos incluso lo han tratado abiertamente como una negociación, Claro. de tratar de generar estos puentes y tender estos puentes a propósito de que el gobierno necesita, abiertamente ha sido así, a la democracia cristiana para la aprobación de reformas que son sumamente importantes para la derecha, como tiene que ver con la reforma previsional, ¿cierto? La reforma laboral, la reforma tributaria, ¿cierto? Entonces creo que si es que alguien tenía alguna duda de que no había Yo nunca tuve la duda, yo nunca la he tenido. hoy día con nunca la la he designación tenido. de Mico, con un fallo dividido, decían, porque hubo Fallo 6 dividido. contra 5. Que Ah, también hoy día ya. la tercera lo plantea como Lubetich versus Mico, el quiebre de dos ex camaradas por la dirección del INDH. ¿Cierto? A propósito de que Lubetich, que hoy día milita en Convergencia Social, Sí. ¿cierto? El Frente Amplio, también estaba participando dentro de esta postulación y perdió por un voto, ¿cierto? Fue 6 contra 5. Aun cuando sabemos que en el caso de la actual presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, si bien, porque también dicen como argumento que el periodo terminó el 1 de julio, por lo tanto había que votar. Claro. Bueno, también el gobierno pudo haber ratificado a la actual presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos por otro periodo más y haber evitado eso, pero sabemos que la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido una de las pocas voces que hoy día ha salido a enfrentar al gobierno en relación a los derechos humanos tan importantes como el caso de los niños, porque cuando la derecha dice los niños primero, pero sabemos que en realidad en la práctica eso no ocurre. No. El tema de migrantes, ¿cierto? El tema del pueblo mapuche, la criminalización del pueblo mapuche, el tema de las mujeres, ¿cierto? Cosas que no han ocurrido. Bueno, se convirtió en un estorbo, me imagino, para el gobierno. Lo es. Por eso la sacaron. Hay que estar atento igual a la declaración que los organismos de derechos humanos todavía no logré encontrar ninguna declaración todavía de ellos, pero ver qué dice la agrupación de familiares de ejecutados políticos, qué dice también la agrupación de detenidos de familiares de detenidos desaparecidos en relación al nombramiento de Mico, ¿cierto? Que sin lugar a dudas es algo que nos va a traer. No, y lo más inaceptable es que mujeres que se definen como feministas estén defendiendo a este personaje, porque, claro, la DC, hay mujeres que se definen feministas, pero como lo decía la otra vez la Kena, no son feministas, toman algo del feminismo, pero Correcto. el feminismo es acción, hay que llevarlo y reflexionar y repensarse y actuar
referente a lo que creemos todas nosotras como mujeres, que debe existir una dignidad con nosotras. Y él es una persona que fue, bueno, de Voces Católicas, un lobista en contra del proyecto Aborto Tres Causales. Y hoy día lo tenemos encabezando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No, sí. Ahora, también otro de los temas que yo creo que también va a traer consecuencias, se aprobó finalmente en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados el tema de 40 horas, ¿cierto? El proyecto encabezado por la diputada Camila Vallejo, ¿cierto? Al cual se sumaron otros espacios, desde incluso de Unidad para el Cambio, donde está presente este nuevo conglomerado, ¿cierto? Que incluye al Partido Comunista, al Partido Progresista y a la Federación Regionalista Verde, más algunos diputados, ¿cierto? Y diputadas del Frente Amplio. Incluso hay voces dentro de la democracia cristiana que también apoyaron esto. No sabemos de qué son, ya no sabemos lo que... Pero uno de los que más plantearon es que va a traer, digamos, consecuencias negativas para la economía chilena. Y yo encontré un artículo, que lo traje aquí porque me parece súper interesante, ¿qué pasó cuando se redujo la jornada laboral de 48 horas a 45 horas? Decían lo mismo. ¿Ya? Entonces es muy interesante esto porque quien lleva adelante este proceso, bueno, yo era muy chico entonces no me acuerdo. Tú no habías ni nacido. Claro, yo creo. Entonces, más probable. Pero en el año 2001 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, esto pues a lo mejor no toda la gente lo sabe. No sé quién es Ricardo Lagos. No sabemos ni quién es. No, yo tengo algunos recuerdos. Bueno, el año 2001, ¿cierto? Se aprueba reducir la jornada laboral de 48 horas a 45. A 45 horas, ¿ya? Y si bien se aprueba el año 2001, comienza a ejecutarse a partir del 1 de enero del año 2005, ¿ya? Y quien estuvo a cargo de este proceso, ¿cierto? Fue Rafael Sánchez, ¿cierto? Que actualmente, bueno, es doctor en Economía de la Universidad de Warwick, que trabajó además en el Ministerio de Hacienda en ese momento, y él hizo una investigación sobre los efectos de esta reforma. Y sus consecuencias dice que, en el documento dice que no encontró que las empresas tuvieran un comportamiento de anticipación a la normativa, por ejemplo, bajando los salarios, que eso por ejemplo uno dicen, ya, a partir del 2001 que se aprueba, el 2005 entra en función la ley, como que ya dijeron, antes de que se rebaje las horas, vamos a rebajar los salarios. No, eso no ocurrió, por lo tanto, algunos que dicen... el cubo que meten. Y se detectó que la reducción de horas trabajadas no tuvo efecto significativo en el empleo, aunque impulsó las remuneraciones por hora, digamos, el valor hora. Encontramos que los individuos afectados por la reducción de horas trabajan menos horas y reciben mayores salarios por hora. O sea, tuvo efectos positivos en la economía, ¿verdad? Por lo tanto, cuando algunos dicen que va a traer efectos negativos, que se reduzca de 45 a 40 horas, eso por ningún lado, digamos, ocurrió, ni siquiera la vez pasada, hace ya más de 14 años que eso entró en vigencia. Entonces yo creo que también es importante tratar de someter a discusión eso, porque lo que se plantea es que al reducir, ¿verdad?, la jornada laboral, va a haber mayor tiempo de ocio. Sí, pues contémosle a la gente qué significa el proyecto. Porque bueno, la gente... reducir la jornada de 45 a 40 horas significa, en primer lugar, mayor tiempo para la familia, mayor tiempo para incluso gastar, porque hoy día hay muchas familias que muchos trabajadores que ni siquiera pueden salir a distraerse, ni siquiera pueden salir a compartir con su familia, ni siquiera pueden ir a tomarse un helado, ni siquiera pueden ir al teatro, ni siquiera pueden ir al cine, no solamente porque los sueldos sean bajos, sino porque además no hay tiempo a eso sumarle los trayectos. Hay gente que sale a las 6 de la mañana, está 2 horas en trayecto a su casa, llega a su casa a las 9, 10, 11 de la noche y por lo tanto es imposible poder tener espacio más allá de llegar a dormir. Entonces, sí logrado esta reducción que en la práctica es 1 hora diaria. O sea que tampoco estamos hablando del fin del mundo. Del fin del mundo, ¿cierto? Y además lo que la literatura o las investigaciones, sobre todo en países con los cuales nosotros nos queremos comparar, ¿cierto? Que son países de la OCDE, ellos actualmente están bordeando las 35, 38 horas, incluso ahora se negoció en Alemania un rubro específico que el rubro de la metalurgia, a reducir la jornada a 30 horas. ¿Ya? Y tiene mucha mayor productividad que nosotros acá en el que país. Es el principal temor, ¿cierto? Que va a bajar la productividad, por lo tanto, como baja la todo productividad... Todo lo económico, sí, somos seres humanos, no somos máquinas. Ahora, también es importante algo que lo que ha dicho la oposición al tema de la robotización, eso ha sido como su carta de que finalmente van a empezar a despedir más gente, como ya están, como hay más máquinas,
Están reemplazando Claro, el lo que es la trabajo. automatización del trabajo. La ¿cierto? automatización Ahora, del trabajo. eso justamente va de la mano, porque si logramos mantener la productividad en el proceso de reemplazo de ciertas áreas estratégicas del trabajo, ¿cierto? Que tiene que ver con automatizar ciertos procesos, con mayor razón podemos mantener, ¿verdad?, la remuneración a esos funcionarios, o sea, y a esos trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto permitir una transición mucho más menos traumática para poder entrar en ese otro proceso. Ahora, también lo que se dice es que tiene que ir de la mano de otros procesos. Primero, con un fortalecimiento del trabajo sindical, ¿cierto? Hoy día nosotros sabemos que en Chile la sindicalización es una de las tasas más bajas de la OCDE. Claro. Se bordea algo así como el 13 o 14% de los trabajadores de Chile que forman parte de un sindicato, y por lo tanto hoy día no puede ir solamente la reducción de la jornada de trabajo, sino también tiene que ir con el fortalecimiento de herramientas para que los trabajadores puedan tener acceso a la sindicalización, negociación por rama, que eso es algo que históricamente la CUT ha estado peleando, y que por lo tanto se permita que se considere al mundo de los trabajadores organizados, ¿cierto?, como un actor clave del proceso de la negociación. Es decir, si yo como trabajador formo parte de una mesa y me siento a conversar con el empleador y logro establecer criterios comunes de, por ejemplo, mantener la productividad, obviamente no habría ningún impedimento para que se pueda reducir la jornada laboral versus acuerdos dentro de los contratos de negociaciones colectivas. Claro. Entonces, hoy día lo que se entiende es todo lo contrario, sino que el trabajador en una menor jornada va a decir, sabes que no alcancé, así que mañana sigo, por lo tanto la productividad disminuye, cuando en la práctica, si eso con estructuras sindicales lo suficientemente fuertes y coherentes, Europa lo ha demostrado, ¿cierto? Los países desarrollados lo han demostrado, y nosotros además somos el 5º país que más horas trabaja dentro de la OCDE. Estamos hablando de casi 2.000 horas anuales. Porque lo económico no es todo, también tienes que pensar que somos uno de los países, yéndome para otro lado, que tienen la mayor tasa de depresión. Además. Porque es lo mismo, estamos en un sistema tan enajenado, tan como unas máquinas trabajando todo el día, no tenemos tiempo de estar con la familia, la gente ni se ve, ya ve que los fines de semana son como para, pero ya no tenés tiempo de Así ver a es. todas las personas porque tienes que trabajar y estás tan cansado también que no tienes tiempo para la familia. Y además suma, por ejemplo, que también algunos dicen el gasto, ¿verdad? ¿Y a quién cubre ese delta? Bueno, también hay países que cuando... Los que no pagan las contribuciones Los de que no las pagan las casas, contribuciones de pues. las Pero por supuesto, Pero, por ejemplo, si plata hay. ¿cómo se transita también? Porque también esto es una transición, ¿verdad? No es un día para otro, lo mismo está pasando, lo hablamos en el primer programa con el tema de educación pública, que es un proceso de aquí hasta el 2025 o 2030, no es que de un día para otro desaparece y Claro. empieza borrón y cuenta nueva, no es un Transantiago, lo sabemos, ¿cierto? Claro. Es una locura. Sino que esto tiene que ir paulatinamente, y además sobre todo el incentivo a la pequeña y mediana empresa, que uno sabe que las pymes, ¿cierto? O las mini empresas, las pequeñas empresas, ¿cierto? De una u otra manera también reciben una gran cantidad de trabajadores, y los países desarrollados, como lo han hecho, con una subvención, ¿verdad?, a esas empresas para poder fortalecer la disminución de la jornada del trabajo, ¿verdad? Y por lo tanto llega un momento en que se genera un equilibrio y deja, por lo tanto, de recibir esa subvención a propósito de que ya entra en régimen. Claro. Eso también se podría plantear, y se puede plantear perfectamente. Ahora, ¿qué plantea la derecha? Y esto también es importante decirlo, porque hoy día se confrontan dos proyectos de ley. Claro. ¿Verdad? Tenemos el proyecto de ley de 40 Sí. horas, y tenemos el otro proyecto de ley que está liderado por el ministro Monkever, ¿cierto?, y el gobierno de Sebastián Piñera en el Congreso, que dice flexibilización laboral. Sí. ¿Ya? Es decir, la gente no es que quiera trabajar menos, sino que quiere tener la libertad de algún día a lo mejor poder trabajar 15 horas en su casa y el viernes a lo mejor no ir a trabajar. Ya, en la práctica eso también la literatura lo plantea, que eso no tiene efectos reales dentro de la calidad de vida de las personas, todo lo contrario, y que además cuando plantea el gobierno de Piñera que son 100 horas mensuales, si uno lo divide por 4, son las exactas 45 horas que día se trabaja, por lo tanto no hay que engañarse con eso, ¿ya? Obviamente puede existir flexibilidad en ciertas materias, ¿cierto? Cuando hay el teletrabajo, que incluso la CUT se ha abierto Claro que a esas sí. posibilidades, sobre todo mujeres que desde la doble militancia que siempre ocurre con las mujeres, sobre todo las mamás que son solteras, ¿verdad? O que son, claro, que tienen que criar a su hijo y trabajar, obviamente hay una facilidad porque el teletrabajo les permite, Pero a por lo mejor cuando supuesto. están sus hijos en el colegio, en el Por jardín, supuesto. poder trabajar desde su casa, indudablemente. Pero mientras no vaya de la mano de la precarización del trabajo, que eso es lo que busca hoy día justamente la reforma laboral del gobierno de Sebastián Piñera. Claro que sí, me gusta esta cuña de la diputada Camila Vallejo, Ujú. que la voy a leer. No se trata solo de ver los efectos económicos de un cambio en la jornada, efectos positivos versus efectos negativos, que es el enfoque de los tecnócratas.
Exacto. sino de plantearse que la jornada es justa para que en el trabajo no se nos vaya la vida. Y así está pasando. Y eso es lo que pasa en la práctica. Eso es lo que está pasando en la práctica. La gente trabaja tanto que finalmente no tiene tiempo ni siquiera para leer sus libros, no tienen tiempo para culturizarse, no tienen tiempo para... O sea, llega el verano y a todo el mundo le da muchas ganas de salir, ¿cierto? Porque se oscurece más tarde y que salen del trabajo y se van para su casa y es exactamente lo mismo, o sea, no hay ningún cambio, o sea, incluso el tema de las vacaciones, ¿verdad? Cuando la gente se toma vacaciones, también una semana que no se desconectan del trabajo, tienen una semana en que ya disfrutan y la tercera semana ya otra vez entran en la lógica del trabajo, Claro. porque es algo que, sobre todo en Chile, que las jornadas de trabajo, y así lo dicen todos los estudios, son enormes. O sea, Es que somos y como hoy día somos un que- proyecto, pues y hoy somos día como que llega la laboratorio migración. de este sistema Y neoliberal. eso uno de lo cómo- conversa hoy día incluso con los migrantes, ¿verdad? Que llegan migrantes, Sí. no solamente hablemos de los migrantes latinoamericanos, sino migrantes en su momento que llegaron de España, de Francia, cuando estaba la crisis en España, ¿cierto? Y decían, no pueden creer la cantidad de horas que se trabaja en Chile. Claro. O sea, porque es una locura, o sea, es una locura tener que despertarse tan temprano, no parar nunca, o sea, el tema del sacar la vuelta, que hoy día se dice que es como un emblema, no es que la gente saque la Es- vuelta, es una sino excusa. porque además hay personas que necesitan salir un rato de estas jornadas que son de 8, 9 o 10 Pero- horas, porque de lo contrario se revientan. Pero Entonces, claro que sí, pues. lo que se demuestra que incluso uno lo dice, o sea, hay ciertas pegas que utilizan la estrategia de decir, ya, si terminan estas tareas, se van. Claro. Y está demostrado que efectivamente cuando eso se hace, en la mitad del tiempo se cumplen las metas y por lo tanto la gente se va para su casa o se van de vacaciones, eso pasa mucho en los Claro, colegios. sí. ¿Cierto? Ya, el que termine las tareas a fin de año, se Se van va de de vacaciones. vacaciones. Y ocurre que Y sí. ellos mismos lo están viendo, yo creo. Exacto. Ellos mismos están viendo que la gente está tirando más licencias, no sé, por depresión, Así es. que la gente está más estresada. Ellos mismos llevan estos equipos a las empresas para que le hagan estos ejercicios, para que se desestresen. Las pausas Las activas. pausas activas, claro. Entonces, ellos mismos están viendo que hay un agotamiento igual de la ciudadanía acá en Chile, de los trabajadores. Así es. Y que no todo tiene que ser lo económico, porque la gente también tiene derecho a vivir una vida libre, una vida tranquila, una vida digna al final, porque trabajar tanto, Y no porque hemos imagínate, hay gente que acostumbrado a trabaja eso. de lunes a sábado. Sí, y nos hemos acostumbrado además a eso, a decir que... Porque también no olvidemos que estamos en un modelo que es así, ¿verdad? Y que te meten el tema del individual, esfuerzo. ¿cierto? Claro. Me lo merezco, El esfuerzo. esfuérzate. Me saqué la mugre, así como que si uno viene de la tierra que y no se limpia. es algo que me carga esos dichos. Que es una estupidez. Esfuérzate. Claro. Porque como que todo tienes que esforzarse para tener derechos. No hay que esforzarse, los derechos tienen que dar. Entonces, por eso cuando se plantea de que esto va de la mano de la organización sindical, de la vida, del trabajo colectivo finalmente, o sea, cuando uno habla de productividad, los países europeos donde existe una alta tasa de sindicalización, ¿verdad? Van de la mano estos dos espacios porque se entiende que el trabajo individual es insuficiente. Si no es suficiente con que un trabajador lo haga bien, versus 10 que lo hagan mal, la idea es que los 11 lo hagan bien. Y por lo Claro, tanto sí. se entiende colectivamente que el trabajo y la productividad va de la mano del trabajo de todos y de todas. Y por eso la sindicalización es importante y por eso también se plantea que cuando uno hace reducciones de jornada laboral y además se entiende colectivamente como un triunfo de los trabajadores y de las trabajadoras, la productividad se mantiene o incluso en algunos casos aumenta. Entonces yo creo que no hay que olvidar eso, ¿verdad? No hay que olvidar que en Chile nuestras leyes laborales instauradas durante la dictadura, ¿verdad? Con las reformas laborales de Piñera, hermano de este Piñera presidente, ¿verdad? Lo que hacen es limitar el trabajo de asociatividad, limitar el trabajo de sindicalización y por lo tanto una precarización del mundo del trabajo que es enorme y que hasta el día de hoy, digamos, no se ha logrado revertir, aun cuando, digamos, hubo un momento en que llegó al 8% de la sindicalización en Chile. Y hoy día estamos cerca del 14%. ¿Verdad? Claro, a lo mejor uno se aumentó prácticamente en un Pero 100%, muy poco. pero sigue siendo un número muy marginal para una población en Chile que son aproximadamente entre 8 y 9 millones de trabajadores. O sea, no existe negociación, hay persecución a la sindicalización, ¿cierto? Hay prácticas antisindicales de la claro que empresa, sí. ¿verdad? Y no solamente hablo de empresas grandes, bueno, lo vimos ahora en el caso de Walmart, ¿cierto? Los trabajadores de Sí. Líder, que lograron finalmente negociar algo, pero hubo un momento en que tuvieron que llegar a paralizar Claro. uno de los principales sindicatos que existen en Chile. Entonces, ellos lograron revertir esto a propósito de generar un plan de transición, ¿verdad? Bajo la lógica de automatización que sabemos que en el Líder hoy día están migrando las cajeras y los cajeros hacia Están en un una caja trabajo automática. automático. Entonces, Claro que sí. obviamente hay que discutir eso, ¿verdad? Sí, Pero tiene se que ir nos de la mano en viene. un proceso de discusión país, atendiendo además que hoy día
tenemos un sistema previsional que es precario, ¿cierto? Por lo tanto, los trabajadores que trabajamos tantas horas al día, sabemos que incluso vamos a tener que trabajar hasta los 80 años, porque y no tenemos asegurada una pensión digna, ¿verdad? ni siquiera una salud decente. Tenemos una jornada gigante, la salud es una porquería, ¿cierto? Y el sistema, además incluso lo que se está viendo con el tema del FONASA Plus, con tu amigo personal Mañalich, que está intencionando, ¿cierto?, Pero para que por se privatice el supuesto. proceso. Entonces, creo que de una u otra manera tenemos que observar, apoyar lo que significa este proyecto de las 40 horas. Ojalá las personas también en sus casas logren conversar, descarguen información. Hay un documento que yo Es muy importante, muy importante. descargué, que es un trabajo muy interesante. Si viene se llama La reducción de la jornada laboral como forma de creación de empleo, una revisión de la aplicación en Europa, ¿verdad? Que es interesante ver cómo ellos lo hicieron y cómo ellos han logrado, ¿verdad?, mejorar incluso la productividad, pero obviamente va de la mano de otros derechos. Si no nos olvidemos que también que el derecho a la salud, el derecho a la educación. Por eso cuando hoy día se nos invita a hablar de 40 horas, lo que también se nos invita es a mirar la sociedad en su conjunto, digamos. Cómo estamos viviendo, cómo estamos trabajando, cómo estamos siendo absorbidos por un modelo que nos exprime, ¿cierto?, que nos revienta, que no llegamos a nuestras casas y vemos a nuestros hijos durmiendo, nos vamos en la mañana y vemos a nuestros hijos durmiendo. Y en un modelo que ni siquiera tenemos derecho, porque los además derechos básicos no están. O sea, la salud, la gente puede ir a una urgencia, a un hospital, todos sabemos cómo está la salud pública. Correcto. No hay derecho para la salud. La gente que no tiene la lucas, bueno, al final todo se asocia con la plata en este país. Los derechos también se asocian con la plata. Todo tiene Con la un salud, valor. con la Exacto. educación, todo se asocia al final también a la billetera de las personas. Y creo que es importante que la gente tiene que entender también que no todo es que estamos en un sistema tan feroz que la gente todo lo ve económico. Exacto. La gente todo lo ve económico. Yo sé que hay que vivir y hay que comer y todo eso, pero no podemos estar en este sistema tan encerrado, en ese individualismo tan malo, que te da lo mismo a tu vecino, que te da lo mismo lo que pasa al lado. Es como, bueno, ¿y qué me importa que esté enfermo? Total, yo no estoy enfermo. Claro. Estamos tan individualistas que ni siquiera nos damos cuenta de nuestro entorno, de lo que está pasando. De que puedes tener un vecino que está enfermo, nadie ni siquiera en un edificio, No te ni interesa en siquiera se absoluto. conoce la gente. Así es. Entonces es un problema del sistema que vivimos. Y que es importante también el tema de la salud mental. O sea, si uno tiene una salud mental, está bien, obviamente va a ser más productivo, pero ¿quién va a ser más productivo con una salud mental que duerme poco, que trabaja tantas horas, que no tiene tiempo para distraerse, que no tiene tiempo para ello? Bueno, y además, porque cuando hay también el acceso a la cultura está privatizado, ¿cierto? Es Lo que vimos con todo. el caso de los Los trabajadores libros son carísimos. con los trabajadores del Teatro Municipal de Santiago, ¿cierto? Verdad. Donde Verdad. se desvincularon casi 70 trabajadores, lo que significa también que no hay un interés por la cultura, ¿verdad? No hay un interés por la educación, no hay un interés por la salud, por lo tanto vivimos insertos en un modelo que efectivamente cuando uno habla de un tema tan particular como es las 40 horas, nos empuja, ¿verdad?, a conversar más en nuestras casas, nos empuja a mirar con detención lo que está ocurriendo alrededor y tratar de transformar con ese pequeño gesto, ¿verdad?, nuestra sociedad. Así que finalmente nos bloquean todo el tema, por el tema de todos los espacios reflexivos comienzan a bloquearlos. Cuando hay el tema de la filosofía se bloquea, el tema de la cultura se bloquea, porque son espacios de reflexión donde la gente puede volver a repensarse y poder ver en qué espacio está viviendo, pero todos esos espacios de pensar y de verse a sí mismo se bloquean por Exacto. este sistema, Claro, porque yo- es muy conveniente. Yo quiero pasar un aviso, ¿puedo? No. Compre en... No. Mira, lo que pasa es que 2 por 1. el viernes de la próxima semana, Sí. el viernes 9 de agosto, como la próxima semana no vengo, Ah. voy a avisar para la próxima. El viernes de la próxima semana hay una charla magistral de un tremendo politólogo y sociólogo y escritor argentino que se llama Atilio Borón, Ya. que va a dar una charla magistral en la sede de la CUT, ahí en Metro Ya. Moneda, ya que se llama Avances del neoliberalismo y desafío de la izquierda en América Latina. Creo que es una tremenda oportunidad para que todos Maravilloso. lo puedan ir a ver. Es un lujo contar con Atilio Borón en Chile. Y ¿Es por lo gratis? ¿Hay tanto que es inscribirse? gratis, a las 6:30 de la tarde, Ya. viernes 9 de agosto. Es un tremendo panorama, ir a verlo, escucharlo y después de ahí ir a tomarse unas Y copitas. ahí al 18, ir al Listo, 18. ahí el tiro, Al a la tiro, al enchilada. frente. Ah, ya no existe la Qué enchilada. antiguo. Se ve Pero el el carnet. carnet.
Sí, el canal. El Perdón, Rapanui, perdón. sí, no. El Rapanui también ya no existe, pero en existe. otras partes. Que en otro lado, otra Sí, sede. sí. Pucha, Nacho, quiero agradecerte por haber venido. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias por tu aporte tan interesante y tan importante para las personas. Gracias. Y a leer, y a leer, y a Y a leer. leer, y a leer, Eso. y a leer, y a reflexionar. Informarnos. Y a despabilarse, espabilarnos, patipeladas, porque a los espabilarnos. patipeladas tenemos un programa. Y les doy Patipelades. sí, por los patipeladas, los patipeladas, los patipeladas. Tenemos un programa y les doy las gracias por haber sintonizado el Vecino Normal y también la 107.1, que es nuestra radio del Vecino Normal en Puente Alto. Así que los espero en un próximo capítulo de Patipelades Normales. Chao. Muy bien, chau, chau.